sean bienvenidos a este nuevo video de South Latinoamérica, y en esta oportunidad hablaremos acerca del módulo GIS, levantamiento de información con atributos y de distintas geometrías, lo que sería puntos, líneas y polígonos. Para ello ya nos encontramos con el rover con solución fija. La base se encuentra transmitiendo a través de UHF y estamos guardando datos crudos en lo que sería la base simultáneamente. Vamos a ir al menú de medición, nos vamos al módulo GIS y aquí podemos ver las características del mismo. Nosotros tenemos lo que sería un administrador de características para nosotros poder configurar cuáles serían los atributos que conformarían cada una de esas geometrías. Nosotros podríamos agregar uno por uno, sin embargo, mi recomendación es que realicen la importación a partir de una plantilla por defecto, en donde se pueden dar cuenta que automáticamente nos proporciona tres elementos, que sería el elemento punto, el elemento línea y el elemento polígono. Nosotros podemos editar cada uno de ellos. Por ejemplo, yo podría colocarle que el nombre va a ser poste, ¿verdad? Y que su nombre clave también va a ser poste. Y podría definir o personalizar el estilo de la característica. Yo puedo ir a lo que sería el tipo de punto, por ejemplo, o lo que sería el color. Yo voy a colocarlo en azul para representar lo que sería los postes. Le digo OK y fíjense que él me dice que tiene un atributo que es el nombre y un atributo que es el código. Entonces vamos a editarlo para, por ejemplo, colocar lo que sería el nombre, ¿verdad? Sería un campo de tipo texto y le decimos OK. Nosotros podríamos editar el código. Por ejemplo, yo podría decirle, yo quiero que ese sea el código y nombre clave también el código. Le digo campo tipo texto y le doy OK. Podría agregar otros, como por ejemplo una lista, para colocar cuál sería el material del cual está hecho el poste, material. Y fíjense que debo colocar las opciones separadas por coma. Entonces puedo colocar madera, coma, aluminio, coma, concreto. De esta manera serían los tres campos que podríamos seleccionar en una eventual toma de puntos. Le digo OK y podría agregar otro. Por ejemplo, podría agregar lo que sería el atributo de altura del poste. Entonces le puedo colocar altura. ¿Y qué sería ese tipo de campo? Puede ser un tipo número o también podría ser un número con su decimal. Vamos a colocar solamente número y por defecto tendremos que colocar un número entero. Le doy OK. Fíjense, ya tengo el nombre, el código, el material, la altura. Podemos agregar otro de tipo foto, en donde sería la foto del poste y la foto del poste. OK, aquí está por defecto la información y le decimos OK. Si nosotros queremos agregar un atributo de tipo fecha, también lo podemos hacer. Agregar lo que sería la fecha. Yo le puedo colocar nombre clave, lo que sería toma, y le digo que sea fecha. ¿Cuál va a ser el formato de la fecha? El año, el mes y el día, y le digo OK. De esta manera ya personalizamos lo que serían los atributos para el elemento punto. Nosotros podemos ir al elemento línea. Por ejemplo, yo me encuentro en una cancha de baloncesto y voy a colocar las líneas, las voy a llamar límite, ¿verdad? Que sería como el límite de
la cancha y el límite central, por así decirlo de alguna manera. Entonces aquí puedo colocar también el límite. Y en el elemento, puedo ir al estado del elemento. Tengo, por ejemplo, líneas punteadas, ¿sí? Donde puedo cambiar también el color. Voy a colocar un morado y puedo colocar la línea con un espesor mayor. Le voy a editar el punto nombre, el código, perdón, o el atributo nombre. Le voy a agregar está la longitud en números decimales para que él mismo la calcule, ¿sí? Y también podríamos agregar, por ejemplo, cuál es el tipo de ese límite. Entonces, dentro de ese tipo podemos hacer una lista y le podemos decir, bueno, si es la si es la mitad, ¿sí? Y podríamos colocarle si es exterior, o si es de fondo, ¿sí? Si serían las líneas límite de la mitad, del exterior y del fondo. Le digo OK y ya tenemos configurado lo que sería las líneas que en este caso le colocamos límite. Podemos configurar también o editar el polígono. En este caso voy a colocar el total del asfalto, que sería como el polígono de todo el cuadro de la cancha. Y puedo ir al elemento, si va a ser una línea sólida, el color de la línea, el ancho, y también si va a estar relleno, si va a ser translúcido. Y fíjense, lo voy a dejar en verde, cambiando el color también verde de la línea de fondo. Le digo OK. Y aquí, por ejemplo, podemos agregar los mismos atributos que manejamos anteriormente. Yo le voy a agregar el de tipo foto o el de tipo imagen. Aquí también voy a colocar foto. Y le digo OK. OK. Y de esta manera ya tenemos la información lista para nosotros realizar un levantamiento utilizando el módulo GIS. Recuerden que esto era en administrador de características en esta parte. Bien. ¿Qué voy a hacer ahora? Fíjense que tengo posicionamiento fijo. Primero revisar la altura de la antena. Actualmente está la altura de bastón en 2 metros. Y vamos a inicializar lo que sería el IMU para realizar la medición inclinada. Okay, aquí me dice que por favor me quede quieto. Okay, y voy a hacer la activación del IMU. Allí está, luego de balancearlo un par de veces. Y podemos realizar el levantamiento de información. ¿Qué tenemos que definir? El estilo de levantamiento. Voy a trabajar con punto rápido. Voy a configurar la tolerancia cuando esté fijo, ¿sí? Y la cantidad del recuento promedio solamente una época. Y voy a realizar la medición de los primeros elementos. Fíjense, en la parte inferior me dice seleccionar una capa. Yo le digo que necesito medir un poste. Voy hasta el poste y tomo la medición. ¿Ok? ¿Qué es lo que necesito yo guardar? Necesito guardar el nombre del punto. Si vamos a la información, vemos que no tiene ningún tipo. Bueno, aquí hay que cortarlo y hay que volver atrás. Bien, una vez activado el IMU, podemos realizar la medición de los elementos. Fíjense que yo puedo ir a poste, a límite o asfalto, y cada vez que lo selecciono está un número 0 entre paréntesis, quiere decir que no he tomado ningún
elemento con esa información. Voy a tomar un poste y voy a llenar la información. Por ejemplo, le voy a colocar que es el poste 1, que el código es poste. ¿De qué material es? Selecciono la lista, le digo que es de aluminio. La altura aproximada de ese poste quizás sean unos 6 metros. Podemos tomar la foto o podemos colocar lo que sería la fecha. Entonces le damos OK y vamos a tomar el punto de esta manera. Cuando nosotros vamos a la edición vemos que tiene los atributos que nosotros colocamos. Podríamos decirle en detalles también para ver lo que serían las coordenadas, el gráfico también de en donde se encuentra. Bien, de esta manera ya tomamos un punto que es para poste. Ahora yo lo que voy a hacer es medir el primer punto para lo que sería el asfalto o el polígono. Fíjense, yo voy a acercarme para que ustedes vayan viendo cómo es la creación de ese polígono, ¿verdad? Y voy a llamar asfalto y voy a tomar el primer punto. Fíjense que él automáticamente aparece asfalto 1, hay una flecha hacia atrás que sería para devolver la medición, pero yo también podría llenar automáticamente lo que serían los atributos. No lo voy a hacer en este momento, sino que voy a dejar en stand-by el asfalto y voy a medir una línea que va a ser el fondo. Fíjense que él me dice, bueno, el gráfico no está completo, ¿crear uno nuevo o no? Y yo le digo que es dejar la geometría en pausa y voy a tomar lo que sería el límite. Voy a tomar el primer punto y me voy a desplazar hacia el segundo punto. En este caso son líneas que obedecen a la línea de fondo de la cancha de básquetbol. Entonces voy a tomar el siguiente punto. Fíjense que ya se crea una línea y yo le voy a decir que voy a llenar los atributos. Le voy a decir línea 1, ¿verdad? El código simplemente le voy a colocar línea. La longitud luego la podríamos calcular en el software GIS y el tipo de línea voy a seleccionarla y sería el boundary o la frontera o el límite de fondo de la cancha. En este momento ya llené lo que serían sus atributos y le puedo dar al check para que él guarde esa línea automáticamente. ¿Sí? Él me dice nuevamente que revisa la información y le digo ok, de esta manera ya tengo la información de una línea de fondo. Pero ¿qué pasa? Acá mismo yo puedo medir lo que sería retomar el asfalto y tomar el punto número 2, que es lo que voy a hacer. Ok, pero acá mismo yo voy a iniciar con una línea que es una línea lateral o externa. Entonces vuelvo a ir al límite, que si quiero dejar la geometría en pausa le digo que sí y voy a tomar el primer punto. Bien, entonces me voy a dirigir al punto de la línea central como para hacer digamos o continuar con la línea. Voy a tomar el segundo punto, puedo tomar un tercer punto y esto representaría uno de los costados de la cancha. Entonces yo lo que hago es que me posiciono, tomo el tercer punto, bueno, espero porque me dice que está fuera del límite, acá
Bueno, con respecto a la edad, pero ya volvió la corrección. Aquí está. Y yo voy a llenar ahora los atributos. Entonces, esta se va a llamar línea 2. Es una línea. Y el tipo es la exterior. Bien, le digo OK. Y le doy al check para que él guarde esa segunda línea. Me pide que revise. Recuerden que la longitud se puede calcular posteriormente en los software JIS. Bien, ahora me voy a regresar al centro de la cancha y voy a medir precisamente la línea central o la mitad. Fíjense que el software me lleva nuevamente a asfalto, pero yo no he medido ese tercer punto de lo que sería el asfalto. Vuelvo nuevamente al límite, me dice que si lo quiero dejar en pausa, le digo que sí. Tomo la información, voy a atravesar ahora la cancha para tomar el punto medio, ¿verdad? Acá está el punto medio de la cancha. Voy a acercarme un poco más para que ustedes lo vean. Y voy a tomar el segundo. Voy a los atributos. Le digo que es la línea 3. Que es línea. Y el tipo es la línea de la mitad. Y le doy al check. Me vuelve a pedir que revise. Y ya he tomado lo que sería la línea de fondo. Perdón, aquí puedo regresar. Fíjense, sin querer toqué el medir, puedo darle hacia atrás para que él elimine esa información. Lo que quería mostrarles es que medí la línea de fondo, la línea de extensión y lo que sería la línea central. Bien, entonces ahora lo que voy a medir o voy a terminar de medir son las líneas de fondo. Entonces me pongo en el vértice para iniciar una nueva línea, que en este caso va a ser mi línea exterior. Entonces voy a otra línea, pausar, voy a tomar ese punto y ahora voy a atravesar toda la cancha para ir hasta el punto límite. Es la importancia de poder realizar como levantamientos, digamos, por partes, ¿sí? Quizás ustedes pueden optimizar más lo que sería el levantamiento de información. Yo estoy tratando de ser lo más didáctico posible. Bien, entonces voy y mido el segundo punto de esa línea y sencillamente le doy al check, pero él me pide que llene la información. Entonces esta vendría siendo la línea 4, también es una línea, y el tipo, esta también es exterior. Le doy OK y él automáticamente ya hizo la información. Bien, voy a ir a la línea de fondo nuevamente y voy a aprovechar los dos últimos puntos que me quedan para hacer la última línea de fondo, también para medir los últimos dos puntos del polígono de asfalto de la aplicación. Bien, estoy llegando al tercer punto de asfalto, estoy colocando acá. Recuerden que los polígonos deben llevar su secuencia para la creación. Estoy en el tercer punto de asfalto, pero yo podría crear la última línea de fondo que me falta. Voy al límite, que lo deje en pause y voy a medir entonces la línea de fondo. Allí estoy midiendo y me voy al otro punto de línea de fondo, pero en este caso voy a seguir y voy a cerrar la línea de fondo para luego cerrar el polígono. Bien, entonces mido el último punto de la línea de fondo,
y le digo ok. Esta sería la línea 5. También le vamos a poner línea, ¿verdad? Y el tipo, recuerden que es la línea de fondo. Le doy ok y fíjense que yo ya medí las 4 o todos los límites de la cancha. Solamente me hace falta cerrar el asfalto. Sería el cuarto punto. Yo voy acá, voy a medir el cuarto punto y le digo check, pero él me dice ok, ¿cuál es el nombre? Le voy a poner cancha, el código lo voy a poner baloncesto y le doy ok. De esta manera, fíjense que ya está el polígono externo, que sería el límite del asfalto. Está lo que sería las líneas de la cancha, ¿sí? Y los postes. Entonces vamos a medir el resto de postes que están alrededor de la cancha. Llego acá, me dice, bueno, está por la edad. Le digo que sí, porque tiene un buen posicionamiento, ¿verdad? En este caso no le puse los atributos, entonces yo podría ir a el poste, el segundo, le doy a editar o detalles, ¿verdad? Y le puedo poner, mira, el nombre es poste 2, es un poste, el material también es de aluminio, la altura también es de 6 metros. ¿Okay? Entonces de esa manera ya colocamos los atributos, puede ser posterior o antes de la medición. Fíjense que aquí ya están los dos postes y lo que voy a medir es el tercer y cuarto poste para terminar con el levantamiento de información. Entonces voy a ir a medir el poste, pero primero voy a llenar los atributos. Le voy a colocar poste 3, el código es un poste, el material también es de aluminio y la altura son 6 metros. Y la fecha y la foto, le digo ok. Y aquí puedo activar nuevamente lo que sería el IMU, ¿verdad? Me dice que me quede quieto, ya está en fijo y hago el balanceo en un par de ocasiones y vuelvo a tomar el punto. Ahí está tomado el punto. Voy a pasar al último vértice, al último poste, sería el poste número 4, y voy a tomar lo que sería la medición del poste. Voy a colocar primero los elementos, poste 4, perdón, poste 4, que sea poste, el material aluminio y la altura 6 metros. Le digo ok y lo tomo. De esta manera ya hicimos lo que sería el levantamiento de información para una cancha de básquetbol, donde levantamos todo lo que sería su límite, todo lo que es el asfalto, las líneas también exteriores, la línea central y la línea de fondo, y también levantamos lo que son los postes de iluminación que se encuentran en este recinto. Podemos revisar las capas. Fíjense que postes, levantamos 4 postes, el límite levantamos 1, 2, 3, 4, 5 líneas, y podemos ir a asfalto, donde tomamos fue un solo elemento de tipo polígono. Bien, entonces esta información, como ustedes pueden ver, la capturamos a través del módulo GIS, colocando información de atributos, muy fácil de hacer, teniendo igualmente lo que es la información en standby para el levantamiento de información. En los próximos videos lo que veremos es cómo exportar esta información para visualizarla en un
Software JIS o incluso en el mismo SGO. Muchas gracias por su atención.